Y es que la manera más fácil de encontrar sponsor es no buscándolo. El vídeo de hoy es un vídeo muy curioso, puesto que a muchos de vosotros y a muchas de vosotras os puede resultar muy interesante. Y es que, como habrás podido leer en el título, voy a hablar sobre cómo ser patrocinado. Considero que es un tema que puede ser muy interesante, puesto que seguro que muchos de vosotros y muchas de vosotras estáis buscando sponsor, y en el vídeo de hoy voy a dar ciertos consejos sobre cómo conseguirlos y qué es lo que no tenéis que hacer si queréis conseguir que una marca os patrocine. Pero antes de nada, me acaba de llegar un paquete de mi sponsor, así que qué mejor que en este vídeo que voy a hablar sobre cómo ser patrocinado, abrir un paquete de mi actual sponsor. Así que voy a hacer un unboxing rápido del paquete y te cuento. Pegatinas. Yo la verdad es que no tengo ni idea de lo que hay en este paquete. Al tacto puedo apreciar algo duro, que creo que es una tabla, así que voy a abrirlo. En primer lugar tenemos dos tapes, en este caso engraved, es decir, son tapes que tienen formas grabadas, y en este caso, en este tenemos como figuritas y en este formas geométricas. Y mirad qué pasada de tabla, la verdad es que me flipa. Y bueno, pues el resto son pegatinas. Creo que ha sacado nuevas pegatinas, así que hasta aquí sería todo. Antes de nada, quiero dar las gracias a Sergio Lucea, que es el que me ha mandado esta tabla. Muchas gracias, Sergio, ya necesitaba tabla porque esta tabla estaba ya un poco que pedía la jubilación. Voy a cambiarla y ahora ya sí que sí te cuento cómo conseguir un patrocinio. Ahora ya sí, voy con el tema principal del vídeo, que es cómo conseguir sponsor. Primero de todo, quiero que quede claro que esto que voy a contar lo cuento bajo mi experiencia y bajo mi opinión. Seguramente algunas personas opinen de manera diferente, o algunas personas probablemente opinen igual que yo. Y es que la manera más fácil de encontrar sponsor es no buscándolo. La manera más fácil de conseguir que una marca te patrocine es simplemente disfrutando de lo que haces. Y esto se puede aplicar tanto al mundo del skate, tanto al mundo del finger, o en otros deportes o lo que sea. Por ejemplo, en mi caso, yo conseguí sponsor sin ni siquiera tener una cuenta de Instagram. Me remonto al 2016, cuando conseguí mi primer sponsor, y fue gracias a que gané una competición que esa misma marca organizó aquí en mi ciudad. Esa marca se interesó por mí y simplemente me empezó a mandar material, y de ahí empecé yo a crear contenido. Pero hasta entonces yo en el finger no había buscado ninguna marca ni ningún patrocinio por parte de nadie, puesto que, como todos sabemos, todos nos podemos permitir un finger, ya sea más caro o sea más barato. Es decir, ninguno de nosotros tenemos la necesidad de buscar un sponsor y de estar patrocinados, puesto que esto no es como el mundo del skate, que hay skaters profesionales que viven de ello y algunos son millonarios, pero la mayoría tienen un sueldo de trabajador como es normal y corriente. Pero en el mundo del finger, esto a día de hoy nadie vive del finger, a no ser que seas dueño de una marca y vendas un producto. Por lo que te quiero decir que simplemente por el hecho de hacer trucos con un finger no te va a dar un sueldo y no te va a dar un trabajo, por lo que simplemente trata de disfrutarlo.
Hay algunos consejos que te puedo dar que ayudan a que las marcas se interesen por ti, y es simplemente, como he dicho, el hecho de disfrutarlo. El hecho de disfrutar haciendo finger te va a hacer que mejores día a día, puesto que no te lo vas a tomar como una competición y por lo tanto no vas a tener ningún tipo de frustración, por lo que vas a disfrutar el proceso, vas a ser feliz y por tanto van a llegar cosas sin buscarla, que en este caso es el patrocinio de una marca. Partiendo de eso, lo más probable es que mejores cada día que pasa y vayas puliendo tu estilo y vayas definiendo tu manera de hacer finger, por lo que vas a ser más representativo para lo que son algunas marcas y menos representativo para lo que son algunas marcas. Por lo tanto, ahí está la cuestión en la cual algunas marcas te van a patrocinar y otras marcas simplemente no les va a gustar ni siquiera tu estilo. Y para ello tú piensas que tú eres tu propio producto y tú eres tu propia empresa y te tienes que vender a ti mismo para que el resto de marcas te vean y te cojan en su team. Por lo que a día de hoy, por suerte, tenemos muchísimas herramientas como pueden ser las redes sociales, como en este caso puede ser Instagram o YouTube. Puede hacer que a través de crear y compartir contenido algunas marcas se interesen por ti, puesto que ya no solo les va a gustar tu manera de hacer finger y les va a gustar el nivel que tienes a la hora de practicarlo, sino que también les va a gustar la audiencia que tienes, puesto que cuanto más disfrutes del finger y más nivel vayas cogiendo, a más gente le vas a ir gustando, por lo que vas a ir ganando más seguidores y eso va a hacer que tengas más posibilidades de que una marca se interese por ti y te patrocine. Sé que todo esto suena muy bonito y sé que todo esto suena muy subjetivo, puesto que el hecho de disfrutarlo y el hecho de no hacer nada para conseguir sponsor suena muy raro, pero es que es la verdad. Es algo que no tienes que forzar y es algo que llega solo. Y hazme caso, llega solo. También te puedo decir una serie de cosas que no debes hacer y es el hecho de acosar, entre comillas, por redes sociales a lo que serían las marcas. Es decir, enviarles vídeos todo el rato, etiquetarlos en tus publicaciones y básicamente escribirlos todo el rato, puesto que las marcas ya de por sí están en constante búsqueda y están todo el rato mirando cuál es la escena del finger y quién es cada una de las personas que destacan dentro de la escena del finger. No te estoy diciendo que para ello tengas que destacar, pero simplemente lo que tienes que hacer es tú crear tu propio contenido y hacer que de alguna manera llamen la atención, y ya no solo para las marcas, sino llamen la atención para todo el mundo. Entonces, en resumen, trata de disfrutar del finger todo lo que puedas, puesto que eso te va a ayudar a mejorar y esa mejora va a hacer que te empieces a grabar y empieces a compartir todos los trucos y el nivel que estás adquiriendo. Eso va a ayudar a que la gente te siga compartiendo y llegues a marcas, que esas marcas son las que se van a interesar en ti, que hazme caso, que van a llegar y se van a interesar en ti y son las que te van a decir y te van a proponer que si quieres formar parte de su equipo. Habiéndote hablado ya del tema de patrocinadores y de sponsors, qué mejor que patinar un poquito la tabla que me acaba de llegar. Así que voy a hacer un par de trucos para calentar, puesto que el tape está nuevo y no estoy acostumbrado a él. Y voy a hacer después un par de combos para ver cómo funciona la tabla. Habiendo calentado ya un poquito, voy a hacer un par de combos. Uno de ellos va a ser en la barandilla y otro de ellos va a ser en el cajón. El primer combo que voy a hacer es en el rail, como he dicho, y va a ser un combo que hice hace 2 vídeos que, por si no te suena, es este de aquí, en el cual hice switch blunt, switch hard flip a switch backward y sacarlo. El segundo combo que voy a hacer es en este cajón y va a ser, en este caso, un truco de backside que va a ser nose slide, nollie backside flip a backside tailless. Así que nada, hasta aquí el final del vídeo, espero que te haya servido de ayuda y lo repito otra vez, si tienes algún tipo de duda deja un comentario abajo o simplemente escríbeme un mensaje en mi página de Instagram que tienes abajo el link en la descripción debajo del botón de suscribirte. Y nada, si te ha gustado el vídeo me alegro un montón, si te ha servido de ayuda me alegro más todavía, nos vemos en el siguiente.